Esta clase se va a quedar grabada, la voy a subir como video de YouTube para que la tengan como refuerzo. Apenas terminando las clases voy a hacer el módulo correspondiente, ¿sí? Al primer módulo del tercer parcial. Muy bien, en esta unidad, ya después de haber revisado nosotros todos los modelos que podíamos revisar, ¿sí? Vamos a ver ya cómo los podemos aplicar. ¿Y cómo los podemos aplicar? Eso va a ser mediante los campos de aplicación. ¿Cuáles son los campos de aplicación? Los diferentes escenarios laborales y ámbitos de intervención que como psicólogos podemos tener, ¿sí? Son amplios, son muchos, entonces vamos a revisarlos. Ok. El primer campo que nosotros vamos a utilizar o que vamos a revisar es el campo de la psicología clínica. Ustedes me dirán, oye, pero no es una materia, no es una corriente. No, en realidad la psicología clínica es un campo de trabajo. ¿A qué me refiero con la psicología clínica? Pues es precisamente a atender casos clínicos. No todos los psicólogos somos clínicos, no todos los psicólogos son laborales, ¿sí? Aquí nosotros tenemos que entender que el conocimiento general de todos los modelos que estuvimos revisando son importantes precisamente porque marcan la pauta de una formación general que debemos de tener. Sin embargo, lo ideal es que nosotros nos podamos especializar en algo. Por ejemplo, les comparto, yo estoy especializada en el campo de la psicología cognitivo-conductual que me permite trabajar en el campo clínico, ¿sí? Y me permite trabajar en el campo educativo y en el campo social, hasta en el campo laboral. Sin embargo, lo ideal es que tengamos una especialización. ¿Por qué? Porque el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, en el caso mío, me dedico a la clínica, me dedico a lo educativo porque trabajo en escuela y me dedico o tengo otra especialidad en el campo de neuropsicología. Entonces, son ramas en las que nosotros nos vamos interesando y vamos buscando abrirnos paso en el campo laboral. Muy bien, la psicología clínica, entonces queda claro cuál es el campo. Escríbanme ahí en el chat o háblenme. Ok. Muy bien. Entonces, el campo de la psicología clínica es un campo de práctica e investigación. Práctica, ¿por qué? Porque estamos en contacto con pacientes. Investigación, ¿por qué? Porque cada paciente que nosotros tenemos implica todo un proceso de investigación. Esta parte de hacer una entrevista inicial, una entrevista de diagnóstico, las entrevistas terapéuticas, las evaluaciones y demás, pues bueno, implican una metodología que trasciende en una investigación acerca del paciente y entonces nosotros podemos dar una respuesta a las necesidades que están teniendo. ¿Ok? Dentro de esa disciplina de la psicología clínica, se aplican los procesos, los principios psicológicos de la evaluación. A ver, permítame un segundo porque los compañeros están tratando de entrar. Reanudo la grabación. Entonces, en la psicología clínica se aplican los principios psicológicos. ¿Cuáles son? Pues esta parte de los modelos que estuvimos revisando, ¿sí? Entre ellos, pues también se da la evaluación de acuerdo a cada modelo que se va a utilizar, ¿sí? Una parte de este campo de la psicología clínica, pues es precisamente la prevención de enfermedades, tanto mentales como físicas,
Las enfermedades físicas sabemos que tienen una implicación mental de por medio y sobre todo el poder rehabilitar funciones, ¿sí? En cuanto a problemas psicológicos o al comportamiento o a los riesgos de salud, ¿sí? O al aspecto físico, bienestar físico y psicológico, ¿sí? El papel aquí es muy importante, muy importante. Por ejemplo, ahorita nos estamos enfrentando a esta situación de la pandemia, ¿sí? Y México la está pasando realmente mal porque México es un país enfermo. El virus nada más vino a detonar, ¿sí? En muchas defunciones. ¿Por qué? Porque México es un país enfermo. Desde el momento en que hay sobrepeso, obesidad, hay implicaciones físicas que no permiten que el cuerpo reaccione o trabaje de manera normal, sino que está sobretrabajando. ¿Sí me explico? Entonces, parte de nuestro rol y nuestro papel importante aquí, por ejemplo, en esta pandemia, es precisamente cambiar esos hábitos y también el cuidar la salud mental de las personas. Ahorita con la pérdida de trabajo, con la pérdida de la salud, con la pérdida de familiares, con la pérdida del libre tránsito y esparcimiento, entonces, todos estamos en medio de pérdidas, ¿sí? Y esas pérdidas implican un duelo. ¿Sí me explico? Muy bien. En el campo de la psicología educativa, pues somos los que nos dedicamos a esta parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Aquí se utiliza el método científico para ver el comportamiento de los individuos en grupos sociales. En este caso, nosotros cambiamos nuestro ambiente educativo debido a las condiciones que estamos viviendo, ¿sí? Pero todo puede ser cambiante en diversos niveles y modalidades, ¿sí? Aquí los psicólogos de la educación nos dedicamos a trabajar problemas específicos del aprendizaje y enseñanza. Aquí hablamos de dificultades tales como la dislexia, la discalculia, la falta de comprensión, etcétera, etcétera, y también sobre diseñar la parte de nuevos modelos de enseñanza. Ahorita nuestro papel es muy importante porque tenemos que hacer un análisis de qué es lo que nos funciona y qué es lo que no nos funciona ante los cambios que tiene y forzosamente que tener la educación ante las nuevas condiciones. Si bien queremos tener a nuestros alumnos lo más cercano al método educativo que teníamos, bueno, a lo mejor valdría la pena evaluar y rediseñar los estilos de enseñanza, ¿sí? A lo mejor los niños no pueden pasar tanto tiempo enfrente de la computadora porque en 90 minutos ya perdimos completamente su atención y demás. ¿Sí me explico? Entonces aquí nuestro papel es bastante importante, ¿sí? Se interviene en los procesos psicológicos que afectan el aprendizaje. ¿A qué se refiere? Se refiere a esta parte del factor anímico, del factor de funcionamiento cerebral que afecta el aprendizaje. Si mi ánimo no está bien, mi aprendizaje no se va a dar. Si mis neurotransmisores y mi cerebro y demás no están funcionando correctamente, pues no se va a dar el aprendizaje. Aquí es bien importante tener este conocimiento general para poder detectar cuáles son las verdaderas causas de que no se esté dando el aprendizaje, ¿sí? Esto puede ser por diferentes variables, puede ser por variables personales, del grupo como tal, si estoy en un grupo que no apoya lo que soy, lo que puedo ser y demás, o existe a lo mejor la discriminación, el aislamiento o algo, pues no me va a ayudar mucho a mi aprendizaje. Lo primero que como seres humanos tenemos que tener
bien claro es precisamente esta parte de que necesitamos sentirnos parte del grupo para poder hacer las cosas, ¿sí? Los factores sociales, dónde vivo, cómo vivo, mi salud afecta a mi proceso de aprendizaje, ¿sí? Y entonces, tenemos que coordinarnos con todas las personas involucradas, profesionales o no profesionales, es decir, comunidad, padres de familia, maestros, psicólogos y demás, para estructurar cómo se pueden dar los nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje. ¿Hasta aquí van bien? Pareciera que el psicólogo educativo no tiene una gran función, injustamente se piensa eso, pero realmente es una pieza bastante importante. Muy bien. En el campo de la psicología social, pues la rama de la psicología estudia los problemas que afectan los procesos de la conducta del ser humano en un entorno colectivo. Ahorita no hay mejor momento para explicar cuál sería el trabajo de un psicólogo social que ahorita lo de la pandemia. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quiere hablar? Adelante. No me sale su nombre, me dice MotoG. No sé quién es. Si quiere hablar, adelante. O si quiere escribir, adelante. ¿No? Ok, continúo. Explicaba que ahorita en este momento lo más importante que podemos utilizar como una herramienta para poderle llegar a las personas, para poder hacer, por ejemplo, un verdadero cambio en el comportamiento social, ¿sí? A ver, escríbanme o cuéntenme de su experiencia, ¿qué les ha tocado escuchar a ustedes con respecto al COVID? ¿Qué les ha tocado escuchar con respecto al COVID? ¿Qué creencias tiene la gente? Los escucho. Bueno, yo he escuchado que a causa de este problema que es la enfermedad, Ajá. ya hay más violencia en los hogares, o sea, ya como que el encierro, ya las personas ya son más vulnerables a detonar. Son Um, menos tolerantes a la frustración. ajá, sí, Okay. y ahorita con este calor me imagino yo que es un punto más para que se dé más la violencia. Ok, por ejemplo, ahí ya tocamos 3 puntos. En primera instancia, yo me refería a esta parte de el comportamiento social con respecto al COVID. Por ejemplo, el que me dice Olga, el que dice la gente que no es real. Ese ya es un comportamiento social bastante común en México, ¿sí? Y si Ajá. dejamos de lado México, vamos a enfocarnos en Nuevo León o en Santa Catarina y es impresionante la cantidad de gente que no cree en algo que es ciencia,
¿sí? Otro factor, por ejemplo, sería lo que Antonia está mencionando, esta parte de incrementa la violencia familiar, diferentes causas, desempleo, baja tolerancia a la frustración, depresión, ¿sí? Afectaciones emocionales por el confinamiento. Otro factor que le podemos agregar que no está en manos de nadie, pues es esta parte del calor, que también sabemos que el calor altera el comportamiento de las personas, nos vuelve más agresivos, menos tolerantes, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la psicología social o los psicólogos sociales deberían de estar trabajando en tratar de llegarle a la gente primero para atacar el problema raíz. ¿Cuál es el problema raíz? Que no se utilizan las medidas de seguridad. Sana distancia, no reuniones, uso de gel, uso del cubrebocas, etcétera, etcétera. Porque la gente no lo está utilizando. Es un comportamiento social. ¿Sí me explico en esta parte? Dice Sonia, el desempleo que se está viviendo por la pandemia, la gente duda si es real o no, el estrés se está apoderando de todo. Exactamente, ¿por qué? Porque es una situación nueva a la que no hemos podido adaptarnos porque ni siquiera podemos tener el comportamiento social mínimo aceptable para poder erradicar el número de contagios. Otra cosa, por ejemplo, que pudieran estar estudiando los psicólogos sociales o que todos como psicólogos pudiéramos estar planteando el por qué es, ¿por qué la gente no se queda en su casa? Es algo tan sencillo quedarte en su casa, ¿por qué no lo haces? ¿Es falta de empatía? ¿Es ignorancia acerca del tema? ¿Es egoísmo? ¿Qué es? ¿Sí me explico? Y entonces, cuando se detectan las variables, podemos empezar a atacar el problema. Si una variable es, por ejemplo, no me quedo en casa porque no creo, ¿qué tengo que empezar a hacer para que se sepa que es real? Mucha gente dice, ay, pues es que no se ven los muertos. En mi experiencia, en todo lo que me ha tocado, jamás nos han reportado los muertos de ninguna enfermedad. Ni los que mueren por cáncer, ni los que mueren por SIDA, ni los que mueren por derrames, ni los que mueren por infartos, ni nada. Ahorita llevan un conteo, un registro. ¿Por qué? Porque es una pandemia. ¿Sí me explico el porqué de las cosas que estoy exponiendo aquí? ¿Alguien que quiera opinar? Y por ejemplo, aquí nosotros podríamos ser protagonistas en esta situación. Sin embargo, hay una situación más urgente que la parte psicológica, que es la salud física, el evitar los contagios, el erradicar el problema. Y una vez que se arranque el problema de raíz, se va a empezar a trabajar con todo lo demás, con el desempleo, con la violencia familiar, con los índices de depresión, con el problema de salud mental que se viene con los niños porque están en confinamiento y les hace falta el contacto con sus iguales. ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Comentarios que quieran hacer? Con toda confianza, chicos, no los estoy regañando. Ok, continúo entonces.
Aquí vamos a estudiar cómo el entorno social puede influir directa o indirectamente en el comportamiento de los individuos. A lo mejor si yo ya conocí a alguien con el virus, pues ya me voy a poner cubrebocas, ya no me voy a reunir, voy a estar pendiente de si tengo síntomas o no, me voy a aislar, etcétera. Esto incluye también, por ejemplo, el uso de drogas. Hay ciertas colonias que son más susceptibles porque se mueve gran cantidad de producto por allá, la mayoría de las familias son disfuncionales, hay desempleo, etcétera, etcétera. ¿Sí? En la psicología social se interesa por los grupos, ¿sí? Que son parte del producto de la cultura, es decir, vuelvo al tema del COVID. ¿En qué otros países ustedes escucharon que esto no es cierto? Que es un invento del gobierno, que para que el cubrebocas, que si el líquido de rodillas, con eso sí me sorprendieron mucho, que se extrae el líquido de rodillas y se vende en el mercado negro y se están haciendo millonarios todos. Entonces, ¿en qué otro país escucharon eso? Eso es parte de la cultura mexicana. Podremos creer en el chupacabras, pero no en la ciencia. ¿Sí? Y entonces está la conducta individual. Habemos quienes decimos, ¿cómo puede ser esto posible? Hay quienes digan, yo estoy de acuerdo, no se están matando. ¿Sí? Y entonces, a lo mejor si yo me junto con un grupo de personas que está todo el tiempo diciéndome es mentira, es mentira, es mentira, es mentira, empiezo a ceder a esas influencias sociales y a lo mejor comienzo a salir de casa. O si mi influencia social es consume alcohol, consume drogas, comienzo a hacerlo. ¿Sí? Si dentro de mi familia o dentro de mi colonia existe la violencia, por supuesto que voy a desarrollar factores o voy a tener factores sociales que me desarrollen una enfermedad mental. ¿Sí me explico? El siguiente campo que vamos a revisar, pues es el campo de la psicología laboral, ¿sí? Y es la rama de la psicología, pues que se dedica al análisis de la conducta humana únicamente dentro del contexto de una empresa y mientras desarrolla un trabajo. ¿Qué necesito hacer para seleccionar a mi personal? ¿Qué personal necesito de acuerdo a lo que me voy a dedicar? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Qué tipo de gente necesito? Ya estando dentro, ¿cómo se comporta mi gente? ¿Por qué se comporta así? ¿Sí? ¿Cómo voy a manejar los dineros? ¿Cómo voy a hacer que esto fluya? ¿Cómo voy a hacer que tenga una mayor entrada de dinero? Mayores ingresos, menores egresos. ¿Cómo voy a hacer que mi personal sea el mejor? Que sepa lo que estoy así, que lo que está haciendo. ¿Sí me explico? Y aquí en el campo de la psicología laboral, pues también están, pueden trabajar en conjunto los psicólogos clínicos. Hay empresas que se han abierto a esta parte de meter la asesoría de un psicólogo clínico que pueda brindarles herramientas a los trabajadores dentro de su horario de trabajo para manejar mejor las situaciones que se les van presentando. ¿Sí me explico? Muy bien. ¿Tenemos dudas, comentarios? Bueno, eso es lo básico que necesitamos saber acerca de
los campos en la psicología. Les voy a explicar la tarea. Ok, bueno, la voy a dejar grabada la tarea también. Para la tarea nos vamos a enfocar en en el campo de la psicología social. Y nos vamos a enfocar en el tema del COVID. Vamos a pensar como psicólogos sociales, vamos a ver el problema social que en este momento tenemos y vamos a presentar una propuesta, ¿sí? Para atacar alguno de los problemas que se están dando. ¿Cuál? El que ustedes quieran. El uso de las medidas de seguridad, el desempleo, la depresión, la violencia familiar, el cambio en la dinámica escolar, la afectación de la salud mental de los niños que ahora no tienen contacto con sus iguales. No sé, denme más ideas. No, otro tema podría ser el rechazo que están sufriendo las personas que están pasando por COVID, maestra. La discriminación, el rechazo que están pasando las personas. Muy buen tema ese. ¿Cuál es el estrés de las personas que están enfermas de COVID? ¿Cuáles son las afectaciones emocionales, físicas? Los médicos, paramédicos, guardias de seguridad, que al final de cuentas ellos no tienen nada que ver, pero pues están ahí cuidando los hospitales. El incremento de la delincuencia debido al desempleo. Hay mucho tema. Entonces van a desarrollar una propuesta de cómo ustedes lo abordarían. ¿Queda claro? Y ustedes van a desarrollar su tema, por ejemplo, aquí voy a abrir uno. Por ejemplo, mi propuesta sería lograr ese sería mi objetivo. ¿Cuál es mi propuesta? Pues que haya reconocimientos, que haya sanciones. Al final de cuentas, lamentablemente aprendemos más mediante las sanciones que mediante el reconocimiento. ¿Qué más puede ser? ¿Sí me explico? Así van a ser su propuesta. Entonces, sanciones. Los ciudadanos que no utilicen el cubrebocas serán arrestados 24 horas. No sé. ¿Sí me explico? Muy bien. Si no hay dudas o más comentarios, por mi parte es todo. Nos vemos la próxima clase. Apenas voy a agregar el módulo y bueno, cualquier cosa que necesiten, escriban. Gracias, que descansen. Buenas noches.